No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos divoxradio.com. Ya estamos de vuelta para seguir conversando con Felipe. Me gustaría seguir conversando sobre un poco más, claro, a propósito, estuvimos hablando de comunicación, de foresight, y ahora como justamente meternos en mayor profundidad en cómo en la acción se pueden unir estos dos conceptos. Un poco desde la lógica, a mi juicio, muchas veces cuando hablamos de estrategias, estaba como muy centrado en cierta forma de hacerlo, y ha empezado a ocurrir que empezamos a hablar de estrategias ligadas a la comunicación, lo importante que es la comunicación en la estrategia, lo importante que es la cultura también en la estrategia. Entonces este concepto que hablábamos al principio de integración empieza a hacerse como cada vez más transversal y necesario en las organizaciones. Entonces justamente cómo desde tu perspectiva estas miradas se pueden bajar a las comunicaciones. Son varias las bajadas que uno podría proponer, y por lo que voy a decir, no estoy ni lejos de pretender tener la claridad de cuáles son todos los ámbitos en los cuales esto ha afectado, esta dificultad de poder leer el entorno que, como decíamos al principio, es la base de la comunicación genuinamente estratégica, si no, el edificio se desarma. Entonces, frente a esta dificultad, y precisamente para potenciar esta, a mi juicio, necesaria integración entre lo que es pronosticar y lo que es prospectar el futuro, hay un elemento que ha venido también reforzado desde la esfera más de lo público y de lo político, que tiene que ver con el diálogo, con la participación. Si yo converso con las mismas personas, los escenarios que voy a dibujar son básicamente los mismos, y probablemente si lo hago desde mis redes sociales, con efectos de estas cámaras de eco, van a ser muy parecidos a los que yo estoy sintiendo, prediciendo que van a ocurrir. Entonces, hoy día hay un esfuerzo enorme de parte de las grandes empresas, sobre todo, que han comprendido con mayor profundidad esta transformación, de conversar, de dialogar, de hacer participar, porque es en esa participación donde se van construyendo ciertos escenarios, donde muchas veces también se van construyendo los futuros, hay que decirlo. Entonces, ahí hay un cambio bien importante, porque para las organizaciones eso implica renunciar de una cierta manera, igual que para el poder político. A mayor participación, menor control. Y el control es algo que está desde el origen de la organización como la entendemos, de la organización moderna. De alguna manera, organizar es reducir la incertidumbre, es generar formas de control que reduzcan la incertidumbre, ¿no es cierto? Que yo sepa qué va a pasar mañana, cuánto tengo que gastar en tal producto, qué servicio desarrollar, etc. Y la participación y el diálogo nuevamente desordenan, generan incertidumbre. Porque mi proyecto va a ser criticado, porque mi producto va a ser cuestionado, porque mi marca va a ser, no sé, va a ser interpelada por alguna razón, etc. Entonces nuevamente hay un músculo, me gusta hablar como en ese sentido, como que hay que desarrollar una forma de acción, una predisposición a la acción que hay que desarrollar, que implica mayor participación, si no, nos vamos a quedar con un grupito muy cerrado. Anecdóticamente, algo que ha pasado con la pandemia y que se ha acelerado, yo creo, tiene que ver precisamente con esta apertura a mayor diálogo, casi cultural, de las organizaciones y de los círculos de comunicaciones, que durante un par de décadas en Chile estaban concentrados en ciertas instancias, en el Congreso de ICARE, en el círculo de no sé cuánto, etcétera, y hoy día en las organizaciones empiezan a asumir, sí, eso sí, y tiene mucho valor, pero tenemos que abrirnos a otras formas de participación y de diálogo. Ese es un cambio importante, pero hay otro cambio que es probablemente de mayor amplitud, que es el cambio tecnológico, que básicamente tiene que ver con la utilización, ¿no es cierto?, con la ciencia de datos, que permite combinar un montón y una compleja cantidad de datos sobre nuestras audiencias, sobre la propia organización, y la inteligencia artificial, que permite generar nuevas formas de vinculación con los otros,
con los otros públicos. Y sobre ese punto, del cual yo no soy experto, efectivamente uno ve que hay una evolución muy dispar. Hay organizaciones que lo utilizan de manera muy sofisticada y otras que están en una suerte de prehistoria dentro de lo que es el Big Data o Data Science. Pero ahí hay una transformación en ciernes muy, muy importante, porque afecta la manera como yo conozco a mis públicos, a las personas que me siguen, a mis beneficiarios, a mis clientes, a mis votantes, a cualquiera de lo que como en comunicación decimos los stakeholders que nos interesan, y que también nos ayuda, si logramos combinarlo bien con buenos ejercicios de foresighting, nos ayuda a reducir un poco la incertidumbre o a tomar decisiones que ayuden a enfrentar un contexto de alta incertidumbre y complejidad como el que tenemos. Ahí hay algo muy importante, pero creo yo, y esa es mi humilde opinión, lo que ha faltado ahí nuevamente es mayor integración con otras habilidades. No podemos dejarle eso desde las comunicaciones a los estadísticos o a los ingenieros en informática. Hay que saber problematizar, como se dice en ciencias sociales. Es decir, sí, la información me sirve, pero ¿para qué? ¿Y cuáles son las preguntas? A mí me parece que es algo más importante en este tema que las respuestas. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Qué implica que un escenario tal se dé? ¿Qué implica? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué cambios vendrán? ¿Cuáles serán mis defectos, mis talones de Aquiles, mis potencialidades? Y creo que ahí hay un camino importante de integración. Y finalmente algo que es bien cotidiano en la comunicación y que, como decía al principio, es quizás lo más visible, los mensajes, los canales. Frente al escenario que estamos hablando y en los temas que estamos hablando, necesito flexibilizar, necesito ir cambiando lo que estoy diciendo de alguna manera sin generar confusión, sin inconsistencia con mi identidad de organización, y eso es bien difícil. La adaptación en comunicación no es fácil porque siempre corre el riesgo de convertirse en una especie de veleta que va para cualquier lado, digamos. Y eso a mediano plazo no da resultados. Las marcas se deprecian, las organizaciones se desprestigian, etc. Entonces ahí hay, por decirte, tres cosas a mi juicio, bien evidentes, bien constatables de los cambios que efectivamente el déficit en la capacidad de anticipar lecturas sobre el entorno nos generan en el plano de la comunicación. Perfecto. Ahí me fui anotando como distintas ideas que me surgían al escucharte. Lo de mayor participación, que me parece bien relevante. En otros capítulos hemos hablado, de hecho, de futuros participativos, y a propósito de esto, como tú también tienes esta mirada más sociológica, es interesante ver cómo en distintos espacios la participación ha ido como aumentando, como un poco lo de comunicaciones, por ejemplo, ya no solamente son los medios, de hecho la gente por Twitter o Instagram siguen a personas y se informan desde ahí, aumentando la posibilidad de noticias falsas o no, pero empieza a ocurrir como ese fenómeno. Y hemos estado hablando también a propósito de lo que tú decías más político, sobre como el futuro de la democracia y cómo cada vez más las personas también empiezan a participar, sea por manifestaciones, por redes sociales nuevamente, o de distintas formas como opinar sobre ciertas decisiones. Por ejemplo, solo porque se me viene a la cabeza esto de que hoy día es la votación para Dominga, impresionante en el sesgo que uno ve, por lo menos en mis redes sociales, como un montón de gente empieza a opinar y a traspasarse información en relación a algo. Es exponencial en nuestros tiempos, como se está cambiando como desde ciertas cúpulas que manejaban quizás comunicaciones, hoy día es como todos comunican, por así decirlo, o lo que yo observo. Eso me parece interesante. Sí, y ahí hay dos temas que son bien importantes, que uno, lo que tú mencionabas al pasar, digamos, esto tiene un montón de consecuencias bien negativas para la convivencia social, que no sabemos, que no hemos podido todavía, a mi juicio, contrapesar. Es difícil hoy día hacer un balance
de lo que significa la comunicación a través de redes sociales. Esta es una controversia enorme y una discusión, de la cual tampoco yo me dedico a eso, ni es mi área más de experticia. Pero yo tengo serias dudas sobre los beneficios de las redes sociales en un montón de aspectos, sobre todo de la convivencia, sobre todo ciertas edades, etc. Pero indudablemente el paisaje está cambiado por esas redes sociales, y cosas como la votación de Dominga, que imagino que para los gestores de ese proyecto nunca pensaron que iban a tener el informe sobre cambio climático 2 días antes de esta votación. Claro. Yo creo que deben estar, imagino que bastante alterados por aquello, dicho sea de paso. Pero hay otro aspecto que a mí siempre me gusta resaltar en esta conversación, que es que la participación, cuando hablamos de participación, es bien multiforme. Yo soy muy crítico de la participación únicamente como redes sociales y asambleas. Yo creo que ahí estamos mal. En ambos casos es una reducción de la participación a gente que son usuarios muy, muy heavy de redes sociales y gente que tiene tiempo y ganas y ánimo de ir a una asamblea. He tenido cierta experiencia en ese tipo de procesos participativos y son muy desgastantes. Y en ambos casos hay unas cosas bien parecidas, que son paradojalmente parecidas. Una, que tienen un costo de exposición muy alto. Si yo digo hoy día, no es lo que pienso, yo no estoy a favor de Dominga, pero si yo digo hoy día en una red social que estoy a favor de Dominga, me van a crucificar a mí, a mi familia, digamos, 3 generaciones para atrás, y van a decir las peores cosas imaginables. Lo mismo sucede en el ámbito de la participación política activa. El costo que hoy día tiene involucrarse políticamente para que yo esté recibiendo amenazas por redes sociales que van a ver mis hijos, no sé qué, es uno de los principales problemas, a mi juicio, de la calidad de la política también, y de quién se interesa a política, en meterse en política de manera más activa. Yo creo que ahí hay una analogía con lo que también suele suceder en el mundo de las asambleas, donde el que grita más es el que la lleva y el que no grita es considerado tibio y el que a la salida nos vemos y que yo no voy a exponer un punto de vista. Entonces, ¿cuál es mi crítica al respecto? Que creo que para que la participación sea representativa no de manera estadística, sino que cualitativamente, esto es, que yo como organización pueda encontrar voces diferentes y pueda acceder a esos futuros que ya existen, pero están distribuidos irregularmente, sin que sean opacados por la bota encima, por el pensamiento único, por la imposición o por el autoritarismo de algunos. Necesito abrir los canales de participación. Y no me puedo quedar hoy día con lo que aparece con el trending topic. Para mí es un error en general en las comunicaciones. Eso es cerrarse al futuro. Eso es volver a la encuesta que te dice estos son los presidenciables, elija usted el que más le gusta, sin pensar que hay otros que podrían tener un apoyo popular y que son candidatos o candidatas del futuro. Entonces, creo que ahí hay toda una cantera y hay experiencias. Se puede hacer de diferentes maneras, hay formas de llegar, de abrir esa conversación que decíamos, de ese diálogo, sin que sea amenazante. Porque hoy día la conversación puede y es amenazante en muchos aspectos. Y eso nos impide y nos bloquea frente a encontrar soluciones colectivas a problemas tan globales como los que estamos viendo hoy día en términos de sostenibilidad de la vida. Claro. Y eso a mí me preocupa mucho. No, me fui para otro lado quizás, pero yo creo que tiene que ver pero está buenísimo. Con migraciones. Claro, está buenísimo y me parece clave también como conversarlo y lo que planteas. Me recuerda un poco a este documental que salió, el de Dilema Social, hace algún tiempo, que muestra justamente lo que tú dices, como lo contrario a lo que hablábamos en un principio del diálogo, como en vez de generar espacios de diálogo, como se polariza de cierta manera y son como unas ideas contra otras, y mirando señales de cambio, tendencias más que señales en esa misma línea. En el último tiempo ha sido polémico, como cuál es la función o la responsabilidad ética de Facebook, por ejemplo, cuando alguien publica noticias falsas, o de otras redes sociales como Twitter cuando pasó con Trump, como este nuevo mundo que ha ido surgiendo y que ha ido cambiando los comportamientos humanos, el cómo nos relacionamos y los valores incluso, se construye, y cómo la ética se vuelve súper importante para ver cómo seguimos construyendo en eso, a propósito del poder que tiene la comunicación para ir creando realidades
ir generando imaginación de escenarios futuros también, porque un poco volviendo a lo que tú mencionabas al principio, quizás existe una sensación generalizada, lo digo con una muestra pequeña de las personas con las que hablo, pero de esa sensación un poco apocalíptica o angustiante de lo que podría ser el futuro, mirando distintas cosas sucediendo, justamente cómo la comunicación desde el diálogo, desde el entendimiento, nos permite también crear escenarios de futuros que sean más generativos, más inclusivos también, y creo que la comunicación o las narrativas tienen un papel fundamental en ese espacio. En ese sentido, yo creo que lo que hay que quizás reformular un poco, es decir, más que los futuros para la comunicación, ¿cuál es la comunicación del futuro? La forma de comunicar en el futuro. Yo creo que esa discusión tenemos que empezar a enfrentarla, así como cuál es la forma de producción en el futuro, de convivencia social a partir de una nueva constitución en el futuro, de nuestro trato a los recursos naturales. Creo que también ya llega el momento de empezar a entablar una conversación sobre cómo se va a comunicar en el futuro para evitar lo que tú dices. Yo creo que ahí, el aspecto ético, yo comparto un poco la evolución y comparto la crítica en el pasado a ciertas formas de autoridad y de experticia, que de alguna manera tiene una contrapartida en una mayor participación y de decir, ¿sabéis qué? Tú ya hablaste mucho tiempo, no tengo por qué creerte, déjame hablar a mí. Pero de ahí a pasar a estos fenómenos como de desinformación, de fake news y de violencia y de descalificación del otro únicamente por su manera de pensar, en aras de una mayor participación o una suerte como de decir, oye, ahora nos toca a nosotros, así que tú cállate y por lo tanto hago lo mismo que tú hacías conmigo desde tu altar. Espero que eso sea un péndulo y que ese péndulo ahora se centre un poco. Yo creo que necesitamos proyectar una forma de comunicar que no sea ni lo uno ni lo otro. Y me parece que eso es una enorme piedra que tenemos por delante que levantar. Y ahí volvemos a lo que tú dices, como indagar cuáles son justamente las preguntas que nos pueden aportar para explorar esos espacios, como no seguir buscando respuestas a las preguntas existentes, sino justamente explorar nuevas preguntas que abran nuevas oportunidades, con lo que dices. Me surge eso. Yo personalmente creo que sí, que el tema de las preguntas que nos surgen de estos escenarios de construcción de futuro, ya sea en esta integración entre pronóstico y prospectiva, digamos. Yo soy partidario de aquellos que dicen que lo importante son las preguntas que surgen más que saber efectivamente cuál es el escenario. Yo como organización en comunicaciones, claro, me dicen la bola de cristal, ¿cuál es la utilidad de una bola de cristal? Conocer el futuro, pero ¿para qué? Y para mí el para qué es para hacerme las preguntas que sean pertinentes a ese futuro proyectado, y esas preguntas pueden ser el cómo quiero seguir viviendo hasta allá, si ese es el futuro, qué tengo que hacer para que no sea mi futuro, qué tengo que cambiar, etc. El saber el resultado, el final de la novela, digamos, sin pasar por todo el cuestionamiento que tienen los personajes, no tiene, a mi juicio, ningún valor. Bueno, como lector lo digo, o sea, me dicen, saber al tiro quién es el asesino en la novela policial no tiene sentido. Lo importante son las preguntas que uno se va haciendo. A ver, ¿será este? ¿Qué pasaría si fue este? ¿Cómo lo hizo? Etcétera. Yo creo que ese juego es importante al menos en el ámbito de las comunicaciones, pero también de las políticas públicas. ¿Qué significa hoy día? ¿Cuáles son las preguntas que me tengo que hacer yo? Si van a haber 2 grados más de aquí a 15 años, como país, como comunicación. Eso es. Me parece clave. Es el centro del foresight y de esta integración entre foresight y forecasting que hemos hablado hoy. Que mencionabas. Sí, buenísima esa última reflexión, Felipe, me parece súper importante, porque muchas veces se piensa, claro, vamos a ir a anticipar futuros y justamente la bola de cristal, y después se critica como, oye, pero no pasó el futuro que anticipaste. Por ejemplo, viene una pandemia nueva el próximo año, y cuando lo hemos hablado, bueno, justamente se anticipa para que no pase ese escenario posible, porque no queremos que pase. Entonces, el
anticiparlo y observarlo nos permite justamente lo que dices tú, bueno, ¿qué preguntas nos hacemos? Si es que van a subir 2 grados la temperatura en el mundo, ¿qué cosas nos podemos preguntar para ir tomando nuevas decisiones y nuevas acciones que nos permitan alejarnos un poco de ese escenario y acercarnos a uno un poco más favorable? Entonces está buenísima ahí la última reflexión que nos dejas. Lamentablemente hemos llegado al final del capítulo, siempre me quedo con gusto a poco en las conversaciones, así que agradecerte participar, ha sido un gusto tenerte con nosotros y muy importante ahí esta reflexión desde el rol de las comunicaciones. Muchas gracias, Bárbara, y muchas gracias a Divox Radio por este programa. Genial poder conversar de estos temas, así que muy agradecido por que me hayan invitado a este espacio. Que estén muy bien. Buenísimo, gracias. Vamos a ir a una pequeña pausa musical y volvemos al cierre. No te quedes fuera. Conversaciones de cultura, sociedad y personas con Pablo Reyes. Cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética. Somos divoxradio.com.